contexto, mi nombre es Puente Santana William Alexander del grado 9 A, y en el día de hoy vengo a hacer la presentación por medio de este video de la evaluación bimestral correspondiente al experimento mosca de la fruta. Por principio estaremos hablando acerca de cómo cada uno de este experimento puede dar a evidenciar el origen de la vida por medio de la materia inerte. Como objetivo general es el objetivo en el comprender el estudio de los seres vivos como la formación de experimentos probados en los complejos en relación al medio que nos rodea. Asimismo, reconocer la organización y el elemento funcional de alguna unidad constituyente con el mantener el desarrollo de la capacidad de la unidad en el análisis de los estudios en la elaboración de inventos biológicos. Esto quiere decir que con esta presentación se quiere dar a conocer cómo con cada uno de los experimentos y con cada una de las teorías del origen de la vida se puede dar a conocer si ese tipo de teoría es correcta con el conocimiento de la capacidad de desarrollar algún elemento biológico, pues para ser así aprobada. Con el reconocer la organización y algún elemento funcional para así poder validar una teoría. Como objetivo específico es el comprender y el lograr identificar en el diseñar y participar en varios proyectos en el desarrollo de la competencia en el proyecto con una divulgación del elemento biológico en el aspecto del desarrollo profesional, entre algunos aspectos como lo son por ejemplo las teorías del origen de la vida y los diferentes conceptos biológicos que se tiene con respecto a este tipo de aspectos. El segundo es entre el desarrollo de la unidad profesional, el conocimiento de varios aspectos de la función de un elemento en la evolución, en la que sea el origen de la teoría de la vida y la forma en la cual distintas religiones piensan cómo de distintas maneras se creó la vida, como lo son el creacionismo, el Big Bang o la teoría del Big Bang, o por ejemplo también la teoría del parleonismo, o distintas maneras en las que por medio de experimentos se quiere evidenciar el origen de la vida y cómo es que ésta se surge, para formar así pues la presencia de Dios Aztec, o el Dios que conocemos hoy en día, que se supone que fue el que originó la presencia y es el Dios todopoderoso el que la creó. El perfil del dimorfismo sexual en las moscas de la fruta. Podemos identificar primero como aspecto teórico que la Drosophila melanogaster mide alrededor de 3 milímetros, no es tan grande. Es un organismo con dimorfismo sexual, en el cual quiere decir que se distingue fácilmente si es un macho o una hembra, es decir, por los ligas o los datos, que son como aquellas lineecitas que tiene alrededor de la aguja o el rabo de la mosca. Se identifican por tener de mayor tamaño y mayor cantidad las hembras que los machos. La hembra es un término general, puesto que se distingue que tiene 7 segmentos de abdominales, y en cambio el macho solo tiene 2 segmentos, entre los son las ligas, las cositas negras que se ven aquí. La coloración de las moscas de la fruta. La coloración de la fruta o la Drosophila melanogaster posee grandes y pues es grande y tiene colores vivos, a diferencia de otras moscas, para lograr identificar si es una mosca de la fruta entre una composición genética y lo que surge entre el hábitat natural. También puede identificarse que tiene los ojos cafés y sepias, con el resultado de un gen recesivo entre las dos moscas que son naturales, que se llaman vermeltón, entre el cual se pueden identificar también que son de café metálico o que pueden ser menos comunes. También se conoce por el nombre de Ceratitis capitata, puesto que este también contiene un gen contaminante. Esto quiere decir que, a comparación de otras moscas, esta sí puede llegar a la muerte letal de una persona, puesto que nace al poner sus huevos o distribuirse en algunos alimentos inertes, como lo son la naranja, el banano, la carne cruda o algunos otros elementos, puede fácilmente llegar a poner sus huevos, y los huevos al crecer pueden ser contaminantes para la vida humana. Entre varios de los países, India, Italia y otros aspectos, se puede lograr una identificación entre los 21 y 24% de crecimiento a población entre este tipo de moscas, o de 35 a 62% con la creación de huevos y la sobrepoblación de estas moscas. Surgen mayormente entre Asia y Europa. Latinoamérica solo surge entre parte occidente, lo de Chile, Argentina y Perú, y parte de Venezuela. Las características morfológicas de la mosca de la fruta. En este caso, el color y el tamaño del cuerpo es que mide entre 5 a 11 milímetros de largo,
o también tres, y que son de color amarillo a café en el interior. Las manchas que estas contienen a identificar si son hembras o machos es también un aspecto importante, como lo son las dos bandas negras que este contiene, o también puede ser la banda ancha ubicada en el centro, que las identifica al momento de ser si son hembras o machos. Si son circulares son hembras y si son radiales son machos. La distribución del color de las bandas son también pues identificadas para ver si son si contienen 4 o 6 patas, o incluso si tienen 3 bandas amarillas. Pueden ser definidas como C y S, que son contaminantes, o simétricas, que son variaciones que se dan entre las moscas, identificar si son tóxicas o depende de la cantidad de huevos que coloque, si es una hembra o un macho, no son tan contaminantes, o si tienen picaduras, o identificar algún tipo de aspectos. El tamaño y la forma del ovocito de la hembra, esto no lo tienen los hombres, pues, los machos, puesto que allí es donde se reproducen. La fórmula de los huevos, que son ovipositores, que entre de 1.6 a 1.8 milímetros de tamaño, en las cuales se encuentran unos puntos radiales de la hembra. Las estrategias del manejo para el control de las moscas, pues un control mecánico o un cultural que contempla el adecuado manejo agroeconómico del cultivo. Aquí es más que todo acerca de las estrategias que se tienen con respecto al manejo de las moscas de las frutas en beneficio a la fertilización de las mismas. La erradicación de las frutas de las moscas en cifras. $1.200 alrededor sea por esto para el ahorro del agricultor, y que estos tipos de moscas no sean contaminantes y lleguen a ser mal efectivos al momento del comercio. Evita la aplicación de 620 litros de agroquímicos. Esto quiere decir que se evita el agroquímico en una fruta para evitar la muerte de la mosca, que la mosca toque la fruta o la contamine y venderla. Mucho más eficiente que la pique, que estar gastando dinero en cientos de litros en la agrocontaminación o agroquímicos para que este tipo de moscas mueran y vuelvan a fertilizar las plantas. También se puede decir que entre 800.000 agrocultores y hortoagricultores son 243.000 productores de beneficios. Entre el nuevo proyecto Erradicar hay una costa entre las horticultoras y la sierra entre 4 atricultoras. Los tumbes, piura y distintas frutas que se aspectan son el cusco y el apano, porque son identificados de ser inertes y pues prolonga la mosca. En el crecimiento, ahora ya hablamos del crecimiento poblacional o el sobrepoblamiento. El crecimiento exponencial tiene conceptos como el índice, el incremento natural, la tasa neta de crecimiento o el tiempo de duplicación, puesto que una gran reproducción puede generar pues mayor sobrepoblación. En el crecimiento logístico se refiere a la manera en la cual, con respecto a lo biológico, se origina la sobrepoblación, no simplemente por medio de la reproducción sexual o asexual, sino por también en conceptos de dependencia, o de conceptos de por ejemplo población múltiple, de capacidad de carga o rendimiento óptimo pues con respecto a cada uno de los países. El origen de la vida se encuentra también como el origen del creacionismo, o el origen de la vida en la Tierra, o el origen de la vida en las galaxias, o el concepto de que la Tierra puede ser el centro, o de que el Sol es el centro y de que las estrellas son otros planetas. Bueno, todos esos tipos de conceptos acerca del universo, lo que relaciona la estructura del argumento. Acá, por ejemplo, puede decir que el origen de la vida tiene preguntas más difíciles, por ejemplo, presentadas en la ciencia en los últimos 60 años, puesto que no se sabe espontáneamente cómo es el origen de la vida. La composición del universo, la energía oscura similar a la energía gravitatoria, es el aspecto que da a conocer acerca del origen por medio del Gang, la teoría del Gang, con respecto a cómo se origina la vida. La panspermia, el creacionismo, la teoría del teocreacionismo, son varias de otras teorías que dicen que Dios es el centro del universo, o que la panspermia menciona que nosotros nacimos por medio de un meteorito que cayó en la Tierra, o en la diospermia, que dice que nosotros nacimos de la materia inerte, o incluso que dice el creacionismo, que dice que Dios es el que nos creó,
o por medio de religiones como el hinduismo, el budismo, el cristianismo, el catolicismo, que menciona que distintos dioses fueron los que nos crearon a nosotros por creer en esa religión. Aquí se puede decir la sobrepoblación, la deficiencia de servicios y es difícil entender a tanta la gente con los servicios administrativos, el servicio del agua y esas cosas. Son cosas sobre la sobrepoblación, el aumento del desempleo y sobre la sobrepoblación que permite hacia tantos es muy difícil en la organización de nosotros mismos. Acá, aspectos acerca de, ya como mencionamos las teorías del origen de la vida y acerca de la sobrepoblación, hablaremos más acerca de cómo es la mosca, cómo es el aspecto, cómo es en forma física. Como habíamos mencionado, no es tan grande, pero lo malo no es eso, sino que esta mosca, al ser pequeña, pues es un poco letal, puesto que puede entrar en las fosas nasales o entre el tubo vocal, produciendo alguna intoxicación, puesto que en los órganos que, por ejemplo, una persona que fuma es más propensa a morir por este tipo de virus que contienen estas moscas, puesto que al tener un material, el cigarrillo o el tabaco al fumar, puede generar alguna combustión en el intestino y producir el ingreso de la mosca al órgano que esté afectado y posteriormente empezar a producir los huevos ahí. No es el caso, pero si no se tiene aseo puede que sea probable. Aspectos mencionan que el ciclo biológico de la mosca es muy corto, menciona entre 1 año a 2 años dependiendo, porque las hembras duran un poco más que los machos. Las especies que la mosca hay es la mosca entre el cetatis y pues otros aspectos como lo son entre la pelta o varios aspectos que mencionan a la mosca. La mosca también puede ser encontrada en frutos recién salidos, o no frutos secos, sino son frutos como recién salidos del campo, son frutos maduros, entre los cuales se encuentra el aspecto donde colocan sus huevos y producen como si fuera fresco, y pues al ser un ciclo biológico genera una mutación en la fruta, de lo cuales pueden hacer huevos o pueden hacer las crías de las moscas, en donde también se puede evidenciar si es macho o hembra, bueno, aspectos que ya hemos mencionado anteriormente. En la tierra mayormente se puede encontrar este tipo de moscas, puesto que lo que es la arena o el lugar donde se encuentre genera un aprovechamiento que genera como un contacto entre la piel, como lo había mencionado con algunos experimentos, como el experimento de Higgs o de Nex o experimentos de Williams, aunque no son reconocidos, o el de Pepax, que son reconocimientos que dicen que por ejemplo, el experimento que dice que hay un caldo y se genera un contacto con un poco de carne que sobró, un caldo de pollo, y se sobra y se vierte en un recipiente y se tapa el orificio a ver qué tanto los huevos colocan al principio. En este caso se puede decir que ese es un aspecto que menciona el origen de la vida, puesto que se atraen por medio de materia inerte, presenciando el origen de la vida, en donde pues también se origina pues el cambio entre aspectos, o el cambio de la exceptipía, o aspectos importantes que mencionan acerca cómo es que el origen de la vida. Cada uno de los aspectos son válidos, puesto que mencionan a un creador o un origen. Por ejemplo, la materia inerte, o a Dios como ser todo el material, centro del universo. En el experimento los materiales fueron un envase, una cuchara, unas bananas, un papel, un esfero, 3 frascos, la gasa, tapas, computador, una plataforma, la impresión, las moscas y los huevos, que fueron pues el experimento. Acá muestro unas gráficas de cómo fue el paso a paso. Al cabo de 80 minutos cercanos empezaron a aparecer una especie de cosas blancas que se llaman topofías, que son como el contacto del puré de banano con el oxígeno, generando una atracción o un material que atrae las moscas. Al cabo de los 2 o 3 días se vino que llegaron las primeras moscas. Llegaron entre 4 a 5 moscas, entre los cuales se encontraron unas muertas y otras vivas, como se menciona acá en la imagen número 1, donde se encuentran algunas que están como muertas y otras que están vivas. Se posaron algunos huevos dentro de los frascos, y en las cuales logré evidenciar que dentro de las que no tenían tapa se
evidenció como mayor cantidad de moscas. En la que está tapada, al no tener contacto con el oxígeno y el puré de plátano estar ahí presente, no se oxidó tanto, pero sí se logró encontrar como unas llagaduras que son como la presencia de partes que sobran de las moscas que intentaron entrar pues al llamarse. Entre la gasa se encontraron como pequeños huevos y moscas que se encontraron ahí, puesto que él solo permitió el oxígeno, el paso del olor, más no el paso de lo que era realmente pues la materia. Así encontró como huevos que estaban pegados y que se producieron por parte de las moscas. Acá la cantidad de las moscas y la cantidad de los huevos. Podemos ver que la cantidad de los huevos no fue tanto, pero la cantidad de moscas sí varió mucho, puesto que tanto las que no tenían tapa y las que tenían tapa encontraban moscas. En las de gasa solo se encontraron huevos. Aquí, el realizar el medio de cultivo entre el desarrollo de la unidad profesional. Aquí, el adíptera o el orden de las moscas era variable, puesto que acá tanto en el resultado que obtuvimos y en el análisis se pudo dar que estos tipos de experimentos en los tres frascos diferentes, del 1 al 3, a lo largo de los días se logró evidenciar como un cambio, puesto que no siempre iba a ser el mismo, puesto que porque el puré de plátano iba a ser como un efecto que cambiaría todo. Entre el laboratorio, en el desarrollo de observaciones o el desarrollo de características físicas de la mosca, se logró dar un pegarte entre 2 o más golpes de la torunta, entre las cuales también se logró evidenciar que las moscas que entraban, tanto a los frascos que no tenían tapa o a los que tenían gasa, se lograba identificar que eran como moscas que no eran del todo tipo, como decirlo así, como atraídos por la materia, sino eran atraídos por el olor. No era por la materia, sino por el olor que producía la materia. En este caso, por medio del cultivo. Era específicamente en la carne. No se hizo el experimento con carne, sino con banano, porque la carne al ser contacto con el oxígeno y el hidrógeno que se tiene en pequeña parte del medio en el aire, atrae moscas mucho más grandes por el olor. En cambio, olores pequeños pero no tan fuertes atraen moscas pequeñas, pues por lo tanto pues se trajo pequeñas. Acá alcancé a tomar algunas fotos de cómo una de las primeras moscas era de este tamaño. Eran pequeños y en este caso estaban muertos. Se encontraban larvas también en la parte inferior de los frascos que no tenían tapa, puesto que se incluían ahí para después rebujarse y salir de la materia, comer y terminar convirtiéndose en moscas. Aquí, como se menciona, la mosca de la fruta se atrae por materia inerte y el banano, al estar en estado de oxidación, se convierte en una materia inerte, por lo cual pues se logró notar que era así. Eso sería todo. Ya expliqué todo acerca de cómo la teoría, el aspecto, los objetivos generales, la introducción, las teorías del origen, las características morfológicas de la mosquita de la fruta, aspectos generales, acerca de todo eso. Espero que les haya gustado la presentación. Mi nombre es Puente Santana Julián Alexander y nos veremos en una próxima.